I el que li parlava jo del padre este que venia així molt, vostè veu aquella creueta? Sí. Pues li va dir a l'abuelo, diu, Francisco, diu, fes una creueta i posa-la més alt de la creueta. I antes de posar-la me la benixes, jo te la veniré, millor dit, fes-la i jo vinc de l'espai, te la veniré i no passarà mai res. Amb abuelo. Això estava així, el morter i la massa estaven a la caseta d'estar. Jo quan vaig vindre i vaig replegar i vaig veure en pisar i aixecar-me un poc, el morter estava així per allà i per fi dic, això no ho tiro jo, això m'ho guarde, això és de meu color. Hi havia uns llibres, unes estampes superboniques, també de l'any 1800, no sé quant, però hi havia tanta que van posar a cremar, i en unes tantes vaig jo obrir això, jo vaig llegir i dic, mira, això coneix molt d'escriure, dic, si vull escriure un senyor, ell explica com he d'escriure. I el vaig abordar i vaig posar el recuerdo ese, que ja el tenen vostès, l'estampa, la targeta eixa, també estava, o dit d'un llibre, quan va aparèixer per algú, i dic, això no ho tinc jo, i vaig tindre més de 20 anys apegat en la porteta de la carreta, podia tenir la carreta ja sola, no havia res davant. Sabemos que la pirotecnia es el arte de fabricar y confeccionar fuegos artificiales que sirven para celebraciones tradicionales festivas y ritos de fuego ancestrales. El origen y la elaboración de los artificios pirotécnicos procedía de civilizaciones orientales, China, Japón, India. Estos conocimientos llegaron a España por medio de los griegos y al Reino de Valencia en el siglo XI, siendo denominados fuegos griegos. En la Comunidad Valenciana fueron los árabes quienes reactivaron dichas prácticas festivas utilizando fuegos artificiales. Se considera que la afición y pasión existente en tierras valencianas tenga sus orígenes en la influencia que ejerció la dominación árabe, que se prolonga hasta 1238 y continúa tras la conquista por el rey Jaume I. Según averiguaciones realizadas, hay constancia de que en Lollería, cuando fue desmembrada de Xàtiva en 1588, existían algunos talleres pirotécnicos que se denominaban taller de coheters. También existen datos de que estos talleres facilitaban sus artificios pirotécnicos a las fiestas de Sant Jordi y de Alcoi en moros y cristianos, antes de que el rey Carlos III, en el año 1771, prohibiera la fabricación, venta y usos de fuegos artificiales y disparos con pólvora de los arcabuces.
Podemos pues afirmar que en l'Olleria existían talleres de pirotecnia o coeters desde antes de la separación de l'Olleria de Xàtiva, ocurrida el 16 de diciembre de 1588 y otorgada por el rey Felipe II. Hoy en día, aún existen casetas y restos de talleres antiguos, totalmente destrozados y algunos convertidos en casas de campo para su disfrute. En el siglo pasado fueron nuestros pirotécnicos, coeters y coeteres, propietarios de talleres de fuegos artificiales en l'Olleria, los siguientes. Taller de Els Borrassos, que se apellidaban Borràs y que son los mencionados en la Enciclopedia de la Región Valenciana como destacados coeters de la primera mitad del siglo XX. Taller de Els Micons, a nombre de José Micó, especialistas en cohetería, buscapiés y cordaes. Taller de Els Zurdos, de apellido Vadillo, que tenían su taller al final de lo que hoy es la calle del Port. Su especialidad eran los cohetones voladores con alas. Taller Els Quiqueretes, Ricardo y Samuel, parientes de los anteriores, cuyo taller también estaba ubicado en el mismo lugar. Polvoristas de gran prestigio. Taller de Bautista Montpó, Cachá, distinguido coheter de carácter dicharachero y divertido, cuyo taller estaba en el Pouet del Retor, especialista en lucería y en cirios de Bengala, gran variedad de colores entre todos sus artificios. Taller de Francisco Vidal, Quiquet el Tort, maestro coheter de gran prestigio, inventor de los cohetes locomotora y pajaritos cantando en el aire. El taller se ubicaba en la partida de la Martina y uno de cuyos hermanos se trasladó a Zaragoza y allí montó un taller de fuegos artificiales. Aún viven descendientes del tío Fermín en Montanyana. Jo he conegut així a treballar amb l'abuelo no, el tio sí, l'abuelo no recorda perquè va venir el 47, jo tenia entonces 9 anys. L'ha conegut, de vindre així, l'abuelo tenia una barraqueta per havia tirar el tort, venia els fills, bueno, coses d'este. Jo dic perquè així el que assistia molt eren els flares. Vosaltres no sé si ho heu anomenat així, era uno que diuen que ara té molta fama, després de mort, el pas de Francisco, que està en l'altar i tot. Per això me venia així cada 15 dies a visitar a mi abuelo, no el tío meu, a mi abuelo. I entonces va agarrar molta atenció i portava els oficis perquè veien com es feien els coets. Que mi abuelo estava ell i tenia 4 treballadors i 3 o 4 dones per pobles campanes que feien les torçudes, que tiraven i això. I després un tio va continuar, però el tio, el fill de mi abuelo, va anar molt a poc. O sigui, aquell ja només treballava ell, va tindre un home o dos, però quan va fer major ja va treballar molt poquet. Ja ell només feia, pues, jo ho sentia un tio que anava a disparar a Planes, a tota la vall del Vall el disparava ell, ha anat a Villena, que ho veureu els prèmits, que va guanyar mi abuelo, no un tio. I mi abuelo tenia 3 o 4 petits germans, 3, que un encara, nosaltres tinguem, en els fills d'ells, tinguem molta atenció en Saragossa. I va muntar uns tallers en Saragossa, que jo he estat allí veient els polvorins, ells diuen els polvorins, i els descendents d'ells diuen en polvorins. Torres, que són finques grans, però tenen els polvorins on treballaven els tios. I un altre cosí se va anar a viure, que és un tio van morir en ganes, de que l'acompanyàrem un dia a... Jo el diré, Villena no, quin poble ja famós per allà. Se va anar a Úbeda. A Úbeda se va anar un cosí d'ells. I allà també tenia un tio ja...
Pues jo sentia dir a ma mare, perquè jo a l'abuelo no l'he conegut, com li he dit, i a mon pare, que per cert també va treballar així a ratos, li ajudava el tio, sentia dir que el padre Francisco li va dir que feia una creueta, que ell vindria a un esplà i la vendiria. Entonces que la posava a lo més alt del taller, que no li passaria mai res. Aquesta és la història que jo sentia contar. I jo no sentia mai així que s'hagi cremat ningú, ni mon tio ni mon abuelo sentia mai a ningú que s'hagi cremat ningú. Que n'hi hagi passat mai disparant per ells, no sé. Això és el que jo sé contar-li, el que contaven a ma mare, el que contava a mon pare, i mon tio, que jo també l'he conegut, treballant així, com li he dit antes el tio, també ho va nombrar una volta. La creueta la va posar l'abuelo, que li va dir Padre Francisco. Ixos eren franciscans? Ixos flares que vostè me contava Sí, abans? els flares eren padres franciscans, estaven al convent de l'Olleria. I mon abuelo, pues, perquè treballant al Cueit, pues, va agarrar estipació i va tindre la estipació enorme del padre Francisco, mon abuelo. I li va dir perquè va vindre, entonces, al taller al costat, tot treballant en personal. I li va dir, Francisco, no t'ha passat més res, perquè el padre Francisco, mon abuelo també li deia Francisco, diu, no t'ha passat més res, que el poble coneixia per Quico. Quico Cueter. Quico el Cueter. Quico Cueter, això en dia dir a ma mare. Als meus tios li diuen Quico, perquè Quico el Cueter i Quico el Tort. Perquè ma mare feia, per què diu Quico el Tort si no està tort? Esta caseta quina funció tenia? Jo sentia dir a un tio que encara diu la caseta de la pólvora. Per què diu la caseta de pólvora? Pues perquè allí sentia dir a un tio que almacenaven tot el més perillós. I així no, si un dia es tallara qualsevol cosa, que no plegara a estos d'ací, que estaven treballant la gent d'això, que els portava ella sols allí. La casa també té unes parets així, no, de 80 centímetres. La porta això està quasi fora. La porta la va posar molt cosí perquè el van trencar tot. Les portes, encara una estaca i velles, ahí veia que penjaven, jo què sé, sacs, coses, materials, jo no ho entenc. Però ahí sentia dir que deixaven el més perillós. I per això hi ha la casa de la pólvora. Taller de José Oltra Monpó, el tío Oltra. También coeter de mucho prestigio y valiente buscador de novedades, cuyo taller, situado en la partida de La Martina, explosionó el 4 de agosto de 1930, produciéndose una gran catástrofe, con 4 víctimas mortales y algunos quemados de consideración. Entre los muertos estaba José Oltra Monpó, Joaquina Almillana Engó, casada con su hijo José, María Josefa Boluda Micó, la tía Cacahuera, y Ana María Boluda Úbeda. Taller de Francisco Paula Expósito, El Moroto. Valiente coeter que tenía taller en La Martina, parte izquierda del camino, especializado en buscapiés de varias salidas. Taller de Alberto Sánchez Expósito, Alberto Romana.
cuyo taller de fuegos artificiales estaba también en la partida de la Martina, especialista en ruedas de colores. Taller de Pascual Albiñana, el Menante. Familia del anterior, cuyos talleres estaban en la misma partida y lindaban con los de su cuñado, gran maestro cohetero. Fue cerrado en una explosión en la que murió uno de sus hijos. Taller de Juan Such, Pilot, que tenía montado el taller en la partida de la Solana, especialista en cohetes buscapiés de salidas y en cartelería de fuego. Taller de Juan Úbeda Boluda, el emblanquinaor. Juan empezó a trabajar con los menantes. Posteriormente se construyó el taller de pirotecnia en el año 1932, ubicado en la partida de la Martina, padre de los que después fueron los mundialmente famosos hermanos Úbeda de Lollería, y abuelo materno de Francisco Nadal Úbeda, cuyo taller hoy se denomina Pirotecnia Nadal Martí, único taller existente en Lollería. Actualmente propietaria Núria Martí Botella y sus hijos Diego, Javier y Vicent Nadal Martí. Por reiteradas jubilaciones y otros motivos, hace 40 años constituían el gremio de pirotécnicos locales Juan Monpó Vidal, Cachap, que había sustituido a su padre Bautista Monpó. José María Oltra Andrés y Ramón Soucase Máñez, que reconstruyeron el taller del padre del primero, contratando a Ramón, destacado pirotécnico de Benimamet, especialista en ruedas de cambios y mascletaes, que continuó después con el taller con su hijo, José Ramón Soucase Oltra, que falleció en un trágico accidente pirotécnico el día 30 de mayo de 1990. El padre, Ramón Soucase, se jubiló y cerró la fábrica. Francisco Paula Egea, hijo de la tía Moroto, que cerró el taller para trabajar en la cestería. Enrique y Juan Such Arnau, hijos de la tía Pilot. Juan Such Arnau trabajó un tiempo en las más famosas pirotécnicas de Godella y Moncada e introdujo después lo allí aprendido, y las primeras carcasas y cohetes de color que se vieron en Lollería fueron de su invención, pues antes los castillos eran de rades atadas a un palo y a una velocidad de vértigo lograban reemprender las famosas salidas de varios cambios. Los hermanos Úbeda Reig, Vicente y Juan, hijos de Juan Úbeda Boluda. Se montaron por su cuenta la pirotecnia de hermanos Úbeda en la partida de la Freira sobre el año 1954, siendo reconocidos como de fama mundial, participando en grandes eventos, alcanzando los primeros puestos en cuantos concursos se presentaban.
Posteriormente, después de que falleciera Vicente, Juan vendió el taller de Lollería y compró en 1977 una fábrica en la Font d'en Carròs, Pirotecnia Úbeda. Actualmente está cerrada. Pues Juan Úbeda para mi ha sigut el millor. Dins respecte a tots, però per a mi mon pare ha sigut el millor. Perquè ell el que més feia són carcasses. I ell m'ha ensenyat a mi i ell es feia els canvis, es feia els japoneses, ho feia tot. N'hi haurà millors, jo no ho discutix, però per a mi mon pare ha sigut el millor. Paco no ha sigut tan cuiter com Vicente Juanito. El Paco no ha sigut, perquè Paco el restava més per anar per fora, contratant i a cobrar. I Vicente i Juanito, estaven encarregats de les carcasses, el Juanito. El meu Vicente feia l'estopí, el color feien entre els. Taller de Francisco Nadal Úbeda, prestigioso coheter especialista en castillos, fuegos aéreos y cohetes buscapiés. Nieto de Juan Úbeda Boluda, adquirió el taller de su tío Francisco Úbeda Reig, quien se lo vendió. Francisco Nadal trabajó en la pirotecnia de la partida de La Martina hasta su fallecimiento. El taller de Amadeo Asensi Navarro, del que también formaba parte, en una época, el pirotécnico de Bétera, Francisco Ferrer Calatayud, que reorganizó el taller que antes había sido de Alberto Sánchez y Pascual Albiñana, destacado en la especialidad de mascletaes. Ambos fueron profesores de los hermanos Úbeda, pues llegaron a esta villa contratados por su padre, Juan Úbeda Boluda. Las dos esposas de Amadeo, casado en segundas nupcias, murieron en sendos accidentes que tuvo el taller, y a él mismo le fue amputada una pierna en el primero de los accidentes. Pirotecnia Nadal Martí, antiguo taller de Francisco Nadal Úbeda, que después de su fallecimiento fue adquirido por su actual propietaria, Nuria Consolación Martí Botella, quien con sus hijos Diego, Javier y Vicente Nadal Martí son los que dirigen actualmente la empresa en la partida de La Martina. Los artesanos mencionados han sido los pirotécnicos o coheters del siglo XX en Lollería. Es posible que falte alguno en la anterior relación, pero no por olvido, sino porque nunca han estado registrados en los libros de actividades del Ayuntamiento como taller de fuegos artificiales a través de los años transcurridos.
Todos los fabricantes pirotécnicos o coheters que hemos relacionado contribuyeron y siguen contribuyendo, como Pirotecnia Nadal Martí, actual taller en vigor, a dejar en buen lugar el nombre de la Villa de Lollería. Pues es bien cierto que ahora y siempre, en los programas de fiestas, a la razón social del pirotécnico actual se le añade el nombre de la población en que reside y fabrica los fuegos artificiales. Por lo que en Lollería, u Ollería a secas, aparecía y aparece en programas y libros de fiestas en donde actuaba y actúa un coheter de Lollería. Esto es un hecho que ocurrió en la Comunidad Valenciana y fuera de ella en varias ciudades de España, de Europa e incluso de Asia, en donde los hermanos Úbeda de Lollería llevaron allí sus fuegos artificiales. Pirotecnia Nadal Martí sigue la saga de coheters actualmente en Lollería y le auguramos tantos éxitos o más que a sus queridos antepasados. La historia continúa. En memoria, a coheters y coheteres que perdieron su vida en el oficio. Y a todos los que siguen el oficio de coheter, con su lucha arriesgada y peligrosa, como nuestros antepasados.